El frío de la noche no había llegado aún, pero ya se sentía en el ambiente la espinita del atardecer. En la ciudad de Granada, el sol se había ocultado hacía poco más de una hora, dejando el cielo teñido de un azul oscuro y profundo. Era el momento exacto en que las luces de los rascacielos corporativos se encendían con una intensidad casi agresiva, como queriendo demostrar quién dominaba el paisaje. Desde el piso 22, don Ricardo Alarcón descendía en el ascensor privado de su imperio. El metal pulido del elevador reflejaba la imagen de un hombre que era sinónimo de poder. Traje a la medida, reloj que costaba lo que una casa y una expresión de concentración que no se le quitaba ni con anestesia. Acababa de salir de una junta que, para no hacer el cuento largo, le había asegurado una ganancia de varios millones de euros. Estaba en la cima y lo sabía. Al salir del edificio a la calle, el aire fresco le pegó en la cara. La limusina negra, un tanque blindado disfrazado de coche de lujo, esperaba a escasos metros. Detrás de él, como sombras leales, venían sus 4 guardaespaldas personales, tipos fornidos, vestidos de negro y con esa mirada de que no le temen a nada. Juan, Mateo, Diego y Sergio eran sus nombres y don Ricardo confiaba en ellos con una confianza ciega, de esas que solo da el dinero bien invertido en seguridad. Los 4 hombres se habían detenido un poco, conversando en voz baja, y aunque no lo parecían, estaban en modo alerta. Don Ricardo ya iba a dar el paso hacia la puerta abierta de su coche cuando una voz, apenas un suspiro en el tumulto de la calle, lo detuvo en seco. «Señor, no suba a ese coche». Don Ricardo Alarcón detuvo su marcha, confundido. Se giró para ver quién le había hablado con tanta audacia. Justo frente a él, parada con una firmeza que no le correspondía a su tamaño, estaba una niña. No tenía más de 7 años. Vestía un suéter color verde jade y lo miraba con una seriedad que le hizo sentir un escalofrío que le recorrió desde la nuca hasta los talones. «¿Qué dijiste, mi niña?», preguntó don Ricardo, inclinándose ligeramente hacia ella. Su voz, acostumbrada a dar órdenes y cerrar tratos, sonó extrañamente suave. La niña, que se llamaba Elena, no parpadeó. Sus ojos oscuros estaban fijos en los de él, sin miedo, solo con una urgencia que era casi palpable. «Ellos dijeron que su auto va a explotar», repitió Elena, señalando con un movimiento discreto de la cabeza hacia los 4 guardias que estaban detrás de él. Lo dijo en un español perfectamente claro, pero con una convicción que era lo que realmente lo descolocaba. Don Ricardo frunció el ceño, el gesto de incredulidad luchando contra su instinto de empresario, ese que siempre estaba listo para detectar la traición. Detrás de él, Juan, Mateo, Diego y Sergio seguían con su conversación. Se veían relajados, o al menos eso querían aparentar. «¿De qué hablas? ¿Quiénes son ellos?», preguntó don Ricardo, bajando aún más la voz para que nadie más lo escuchara. Elena apretó sus pequeños puños y repitió, esta vez con una firmeza que a don Ricardo le erizó la piel. «Yo los escuché, señor. Estaban hablando en chino. Dijeron que su coche va a explotar en cuanto usted intente encenderlo». El silencio que cayó entre ellos dos se sintió como plomo. Don Ricardo sabía chino básico, lo suficiente para cerrar negocios en Asia, pero jamás se hubiera imaginado que una niña desconocida que estaba en la calle pudiera entender las conversaciones que él mismo apenas descifraba con un gran esfuerzo. No se imaginaba la razón, pero algo dentro de él, esa voz interna que le había salvado el pellejo muchas veces en el mundo de los negocios, le gritaba que no podía ignorar a esa pequeña. Sus ojos no tenían el miedo de quien miente, sino la urgencia de quien dice una verdad que quema. «A ver, espérame, ¿cómo es que tú sabes chino?», inquirió don Ricardo. «Mi abuela, doña Carmen, me lo enseñó. Ella vivió mucho tiempo en Hong Kong», respondió Elena con sencillez.
y ellos estaban hablando muy rápido, como si no quisieran que nadie entendiera. Pero yo sí entendí. Dijeron que van a esperar el ruido, que después de eso todo será un caos y que nadie sospechará de ellos. Dijeron que ya está listo. El pecho de don Ricardo se tensó como una cuerda de guitarra. Volteó disimuladamente hacia sus guardias, que ahora fingían vigilar la puerta principal con una concentración exagerada. Cada fibra de su ser, acostumbrado a las traiciones en el mundo corporativo, le gritaba que lo que la niña decía era una posibilidad real, por más absurda que pareciera. «Mira, chiquita, ¿tú sabes el peso de lo que estás diciendo?», le preguntó con seriedad. «Sí», le contestó ella sin parpadear. «No suba a ese coche. Por favor, señor». El aire se volvió espeso, pesado. Don Ricardo Alarcón tragó saliva, tratando de mantener la compostura. Llevaba años rodeado de seguridad privada, hombres que juraban y perjuraban que lo protegerían con su vida, pero esta advertencia lo descolocaba como nunca antes. Un paso en falso, y todo se acababa. Rápidamente dio un paso hacia atrás, poniéndose ligeramente detrás de Elena, como si ella fuera su escudo, y con voz firme llamó a su asistente. «Javier, acércate, por favor». Javier, un hombre joven, eficiente y siempre a las carreras, se acercó de inmediato. Don Ricardo ni siquiera miró a sus guardias, pero sentía sus ojos encima, como si supieran que algo muy importante se había filtrado. Se inclinó de nuevo hacia la niña, su voz ya un murmullo casi inaudible. «Escúchame bien, Elena. Si lo que dices es cierto, estás en un peligro gravísimo. Ellos no van a permitir que alguien los descubra». La niña apretó los labios, con una madurez que no le correspondía. «No me importa, señor. Mi abuela siempre me dijo que, si podía ayudar a que alguien no muriera, debía hablar. Que callar algo malo es como ayudar a que pase». Esas palabras le llegaron a don Ricardo hasta el tuétano. En ese instante sintió cómo el peso de su fortuna y sus costosos trajes se venía abajo ante la simple y pura valentía de una niña. El asistente regresó con Pedro, el único hombre en su vasta red de seguridad en quien confiaba de manera ciega y sin preguntas. «Pedro, ven acá, rápido», le ordenó en voz baja, sin dejar de ver a los 4 guardias que, al ver a Pedro, intercambiaron miradas cortas. Esas miradas que don Ricardo ahora notaba ya no eran un detalle, eran una confirmación de la advertencia de Elena. «Necesito que revises mi coche, Pedro, pero hazlo como si fuera parte de la rutina de cierre. De inmediato, enfócate en el motor y en la parte inferior. No me falles», le susurró don Ricardo, recalcando la última frase. Pedro, curtido en 1000 batallas de seguridad, captó la urgencia y la seriedad en los ojos de su jefe. Asintió, su rostro inexpresivo, y caminó hacia la limusina estacionada a unos cuantos metros. Los guardias lo vieron, tensos, sin dejar de hablar entre ellos en frases cortas y en otro idioma que don Ricardo sabía perfectamente que no era español. El corazón del empresario se aceleró. Algo estaba por estallar, literalmente o no. Elena se aferró a su saco con sus pequeñas manos, y por primera vez en muchos años, don Ricardo, el hombre que dominaba salas enteras, sintió un miedo real, un terror frío que venía de la traición. De repente, uno de los guardias, el que se llamaba Juan, se adelantó forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. «Señor Alarcón, el coche está listo, ya debemos irnos. No nos conviene demorarnos aquí, la ciudad es peligrosa a estas horas». Don Ricardo respiró hondo. Su mirada alternaba entre la niña que no lo soltaba y el guardia que lo presionaba. No podía confirmar nada aún, pero si daba un paso en falso, tal vez sería el último. Y justo en ese instante, la tensión alcanzó un pico insoportable.
Pedro, desde la parte delantera del coche, levantó la mano con un gesto alarmante que solo don Ricardo pudo entender. Era la señal, era la confirmación de la niña. La verdad acababa de explotar sin hacer ruido. Los guardias se giraron de golpe hacia Pedro. Elena tiró del saco de don Ricardo con desesperación. El destino estaba a punto de decidirse. El gesto de Pedro, con la mano levantada en señal de alarma desde el cofre de la limusina, fue como un balde de agua helada en el rostro de todos. En el lenguaje silencioso de la seguridad era el grito más fuerte: peligro inminente. Los 4 guardias reaccionaron en una fracción de segundo, pero lo hicieron con una sincronía que solo tienen los que ya están puestos de acuerdo. Sus cabezas se voltearon hacia Pedro y la sonrisa forzada de Juan, el que había presionado a don Ricardo para irse, se borró de su rostro, dejando una expresión de rabia pura. Don Ricardo Alarcón sintió un vacío en el estómago. La lealtad se había roto. La niña Elena seguía aferrada a su saco, su pequeño cuerpo temblando, pero sus ojos seguían fijos y firmes. Pedro, el hombre de confianza, no dudó. Enderezó su espalda y gritó con voz fuerte y clara para que el personal de seguridad del edificio, que ya estaba cerca, escuchara todo. «Señor Alarcón, no se acerque. Hay un dispositivo en el motor». El silencio se hizo pedazos. Los guardias, que habían estado susurrando en chino, se miraron entre sí con un terror contenido, sabiendo que habían sido descubiertos de la peor manera posible. Juan, el líder no oficial, intentó recuperar el control con una actuación desesperada, forzando una sonrisa nerviosa y dando un paso adelante. «Debe ser un error, jefe. Yo mismo revisé todo. Es solo una falla del cableado. Déjenos arreglarlo. Nos vamos ya». Don Ricardo lo encaró con una dureza que no había usado en años, una frialdad que helaba la sangre, digna del tiburón que era en las altas finanzas. «¿Un error, dices?», espetó, su voz firme como una losa de mármol. «Entonces explícame por qué Pedro, el único hombre en quien confío ciegamente, me dice lo contrario. Explícame por qué una niña fue quien tuvo la decencia de advertirme de su infamia». La tensión se hizo insoportable. Era un duelo de miradas a quemarropa. Juan y sus hombres entendieron que el juego había terminado. No había marcha atrás. Habían sido delatados por una morrita, y eso era una humillación que no iban a tolerar. El guardia Mateo, el más alto y fornido de los 4, intentó moverse discretamente hacia el interior de su chaqueta, buscando algo que don Ricardo no quería ni imaginarse. Pero el empresario reaccionó como si esperara ese movimiento. «Ni lo intentes, Mateo. Aquí se acabó el juego. Se acabó su negocio». Alrededor, la seguridad interna del edificio corporativo en Granada ya había notado la extraña situación. Los guardias uniformados del corporativo, que vigilaban la entrada, comenzaron a acercarse con cautela, sus radios silbando y sus manos ya sobre sus pistolas. Los traidores se dieron cuenta de que habían perdido toda oportunidad de escape o de completar su misión. Fue entonces cuando Sergio, el más silencioso, murmuró algo en chino con una rabia apenas contenida. Era una frase corta, llena de veneno. Elena, la niña, que seguía sujetando el saco de don Ricardo con sus manos pequeñas, escuchó la frase y, sin dudarlo ni un segundo, se convirtió en la traductora de su propia sentencia de muerte. Su voz, aunque temblorosa, resonó en el silencio. Dice que no importa, que tarde o temprano alguien lo va a alcanzar, señor, que no se va a escapar». Don Ricardo la miró con una mezcla de asombro y profundo respeto. Esa niña, de apenas 7 años, se había convertido en su única y valiente aliada en medio de la traición más miserable. Él no iba a permitir que esa amenaza se cumpliera. «Tal vez», respondió don Ricardo, su voz ahora tronando para que todos, y especialmente los traidores, escucharan.
Pero te aseguro, muchacho, no será hoy. Y quien sea el que los envió, sabrá que fracasaron miserablemente. En cuestión de segundos, los agentes de seguridad interna del edificio, dirigidos por Javier, el asistente, que había permanecido alerta, se abalanzaron sobre los guardias traidores. Hubo un forcejeo violento, gritos ahogados, insultos en chino que don Ricardo no podía entender, pero que Elena seguramente sí, y miradas cargadas de odio, dirigidas al empresario y sobre todo a la pequeña. Los traidores lucharon con la desesperación de quien no tiene nada que perder, sabiendo que si caían, arrastrarían consigo a quien los contrató. Finalmente, los 4 hombres fueron reducidos. Sus manos fueron sujetadas con esposas de seguridad y fueron alejados a rastras, sus rostros desfigurados por la rabia y el fracaso. Don Ricardo no se movió, no parpadeó. Permaneció estoico, con Elena a su lado, hasta que vio desaparecer a los 4 traidores de su vista, engullidos por las puertas del edificio y custodiados por la policía del corporativo. Solo entonces, cuando el peligro inmediato se disipó como humo, don Ricardo se agachó. Se puso a la altura de Elena, mirando directamente a los ojos de la niña que le había salvado la vida. «Me salvaste la vida, Elena», dijo con una seriedad que no era de negocios, sino de un profundo agradecimiento personal. «De verdad, nunca, jamás olvidaré lo que hiciste por este viejo». Ella lo miró con un atisbo de timidez. Su pequeña mano todavía sujetaba un pliegue de su saco. Era como si, por primera vez, comprendiera la magnitud de lo que había ocurrido. «Solo repetí lo que escuché, señor», susurró Elena. «Mi abuela doña Carmen dice que guardar silencio sobre algo tan malo es como ayudar a que pase. Y no quería que le pasara a usted». Las palabras, cargadas de una sabiduría simple pero demoledora, golpearon a don Ricardo en lo más profundo de su corazón. Había pasado décadas rodeado de lambiscones, de consejeros que solo buscaban su dinero y de socios que no valían un cacahuate. Y sin embargo, fue esta niña, sin esperar nada a cambio, la que le había demostrado el valor puro de la verdad y la valentía. «Tu abuela es una mujer muy sabia, Elena», dijo él, forzando una sonrisa sincera, un gesto raro en un hombre tan reservado. «Y tú, mi niña, tú eres valiente como un león, eres una joya». En ese momento, Javier, el asistente, se acercó con un teléfono y una expresión de horror. «Don Ricardo, la policía y los técnicos acaban de confirmar». No era una bomba artesanal. Era un detonador a distancia, un explosivo plástico de grado militar, escondido con precisión, un trabajo de profesionales. Quien lo ordenó no quería dejar rastros, jefe. Querían estar seguros de que fuera su fin definitivo. El empresario apretó los labios. La traición no era solo de sus guardias, era un ataque bien planeado, bien financiado, que venía desde arriba. La pregunta ya no era quién lo había hecho, sino por qué y quién era el titiritero. Don Ricardo miró a la niña que tenía frente a él. Ella era la única pieza de oro puro en este sucio juego de traiciones. Y su vida, su futuro, dependían ahora de descubrir la mente maestra que había detrás de este sangriento plan. No había tiempo que perder. La conspiración era mucho más grande de lo que imaginaba. La adrenalina todavía le latía en las sienes a don Ricardo Alarcón. El aire que respiraba en la entrada del corporativo de Granada, que antes se sentía frío, ahora le parecía enrarecido y cargado de peligro. Había evitado la muerte por un hilo, o más bien por la valentía de una niña de 7 años. Javier, el asistente, estaba al teléfono, lidiando con la policía local y la seguridad interna. Pedro, el fiel jefe de seguridad, supervisaba la extracción de los guardias esposados, asegurándose de que la mugre se fuera para siempre. Don Ricardo se levantó de su posición agachada y tomó la mano de Elena.
La condujo discretamente hacia un área menos expuesta del vestíbulo. «Escúchame, Elena», dijo con voz tranquila, aunque sus ojos seguían echando chispas. «Necesito que me digas todo. Necesito saber si, aparte de que el coche iba a explotar, escuchaste algún nombre, alguna pista sobre quién dio la orden». Elena, que había pasado del terror a la protección, se encogió de hombros pensativa. «Hablaban muy rápido, señor, como cuando a mi abuela le urge que le ponga las tortillas para que no se le quemen». Hizo una pausa. «Pero sí, hubo una parte. El más enojado, el que se llama Juan, dijo algo». «Udo, ¿qué dijo, mi niña? Dime con detalle», insistió don Ricardo, agachándose de nuevo con toda su atención puesta en ella. Juan estaba furioso, dijo: «Dile a ese viejo que perdimos el trabajo, pero que el duque nos pagará el triple si el siguiente intento si funciona. Dijo que no somos los únicos que lo están buscando y que él debe saberlo ya». El golpe de la revelación fue físico. El duque. Don Ricardo cerró los ojos un instante, sintiendo cómo el engranaje del negocio se conectaba con la traición. El duque. El apodo le trajo el recuerdo de César del Bosque, su archirrival en el sector inmobiliario y tecnológico, un hombre sin escrúpulos que había estado perdiendo millones en una guerra de ofertas despiadada contra don Ricardo. Del Bosque era conocido por sus métodos sucios, su ambición desmedida y, sobre todo, por su red de contactos turbios en el extranjero. Utilizar a 4 guardias chinos no era un gasto para él, era una inversión. «Gracias, Elena. Eres increíble», murmuró don Ricardo. Justo en ese momento, Pedro regresó, su rostro sombrío. «Jefe, los entregamos a la policía interna. 3 de ellos son exmilitares. Y sí, traían radios y coordenadas de un punto de encuentro, probablemente con el contacto que iba a pagarles en cuanto vieran las noticias en la tele». «Ya lo sé, Pedro. El titiritero es el duque, César del Bosque», afirmó don Ricardo, la furia contenida en cada sílaba. «Este ya no es un problema de seguridad, es una guerra». La revelación de que un enemigo de negocios tan poderoso estaba detrás de la conspiración elevó la historia de un simple acto de traición a un thriller de alto riesgo. «Tenemos que movernos de inmediato, jefe, antes de que Del Bosque sepa que fallaron y que usted está vivo. Si sabía dónde y cuándo iba a salir, tiene ojos por todas partes», urgió Pedro. «Tienes toda la razón. Javier, llama a la flota de seguridad. Necesito un coche de traslado que no esté registrado en mi nombre y un equipo de contravigilancia de inmediato. Que preparen el refugio A en el campo, ahora». El asistente, más blanco que una servilleta, asintió y se alejó para ejecutar las órdenes. Don Ricardo se volvió hacia Pedro, la única persona que había pasado la prueba de lealtad esa noche. «Pedro, tu coche personal, el que no tiene GPS ni rastreo, lo vamos a usar para movernos. Y antes que nada, tenemos una prioridad». Miró a Elena, que seguía sujetándole la mano con firmeza. «Tenemos que llevar a Elena y a su abuela a un lugar seguro. Pronto. Si el duque sabe que su plan falló, la primera persona que va a buscar es a la niña que lo frustró. Ella es ahora el testigo más importante. Y un blanco». Elena se encogió de hombros con valentía, pero sus ojos denotaban cansancio. «Mi abuela no vive lejos, señor. Tenemos un pequeño departamento aquí cerca de la catedral, con doña Carmen. Ella está esperando que le lleve yo la leche». La inocencia de su comentario, el contraste entre una misión de asesinato y un simple encargo de llevar leche, casi hace sonreír a don Ricardo. «Vamos por tu abuela, Elena, pero ya no vamos a comprar leche», dijo con una voz llena de determinación. El empresario, junto a su jefe de seguridad Pedro y la pequeña Elena, se dirigieron hacia la calle lateral, evitando la conmoción principal donde la policía y los forenses ya empezaban a trabajar en el coche siniestrado.
Mientras caminaban, don Ricardo no pudo evitar pensar. César del Bosque, el duque, se había pasado de la raya. La traición de sus guardias era grave, pero un intento de asesinato con explosivos en la capital de España ya era cosa de narcos o de mafiosos. La travesía hacia el humilde departamento de Elena fue tensa. Pedro manejaba el coche de manera errática y rápida, asegurándose de que nadie los siguiera. Don Ricardo miraba por el espejo retrovisor. La noche de Granada, una ciudad hermosa, ahora se sentía como un laberinto lleno de trampas. Llegaron al edificio antiguo. Don Ricardo subió con Elena. Al entrar, encontraron a doña Carmen, una anciana de rostro curtido y ojos brillantes, sentada en una silla de madera. Estaba tejiendo, con la calma de quien ha visto pasar muchas cosas en la vida. «Elena, ya te tardaste, mi niña. Pensé que ya te habías puesto a jugar con los perros del parque. ¿Y quién es este señor tan elegante?», dijo doña Carmen, observando al empresario con curiosidad. Elena corrió a abrazar a su abuela, susurrándole algo al oído. Doña Carmen escuchó atentamente y al terminar miró a don Ricardo con una seriedad que era idéntica a la de su nieta. Don Ricardo se adelantó. «Señora Carmen, su nieta no solo me salvó la vida, sino que nos alertó de una conspiración que buscaba matarme. Los traidores son mis propios guardias, enviados por un hombre muy peligroso. Ahora mismo, la vida de Elena corre un gran riesgo». Doña Carmen asintió lentamente, sin sorprenderse demasiado. «Siempre supe que el don de mi nieta para los idiomas era un regalo, no una maldición. Si ella habló, hizo lo correcto». Miró a don Ricardo y le dijo con firmeza: «Nos iremos. Si usted dice que mi nieta está en peligro por decir la verdad, la llevaremos a donde sea necesario. Ella es mi vida». Don Ricardo sintió una profunda admiración por la abuela. No había miedo, solo la calma de alguien que protegía lo que más quería. «Perfecto. Pedro tiene un coche de escape listo. Nos iremos a una propiedad de mi familia, muy segura y lejos de la ciudad, por lo menos hasta que este asunto se aclare. A partir de hoy, usted y Elena están bajo mi protección, doña Carmen». El empresario le tendió la mano. La anciana la tomó. El pacto de lealtad estaba sellado, no con contratos ni con millones, sino con la vida de una niña valiente y la sabiduría de una abuela. Mientras salían del departamento, solo con una pequeña bolsa con lo indispensable, don Ricardo sintió que el peligro seguía pisándoles los talones. El duque era un adversario formidable, pero ahora don Ricardo tenía algo que del Bosque no tenía: la verdad de su lado en la forma de una pequeña traductora que era su única esperanza. La huida apenas comenzaba. El coche de Pedro cortaba la noche andaluza. Habían dejado Granada atrás hacía casi 2 horas y 20 minutos, viajando por carreteras secundarias que se perdían entre los olivares. En el asiento de atrás, Elena dormía, exhausta, recostada en el regazo de doña Carmen. La abuela, a pesar de la hora avanzada, pasada de las 12 de la medianoche, mantenía una calma estoica. Don Ricardo iba adelante junto a Pedro. La tensión había bajado, pero no el estado de alerta. El silencio en el coche era un espacio para la reflexión. «Jefe», rompió el silencio Pedro, «la policía interna ya tiene los nombres y las conexiones de esos 4 traidores. Son mercenarios que trabajaron para una agencia de seguridad china que ya hemos vetado antes. Todo apunta a que el duque usó a su contacto en Asia para este trabajo, un movimiento muy sucio». Don Ricardo asintió mirando por la ventana. La traición ya era un capítulo cerrado. Ahora venía la venganza, pero antes el agradecimiento. «Pedro, necesito que te quedes en el refugio con ellas hasta que yo pueda organizar un equipo de protección permanente y la contrainteligencia. Tu lealtad de hoy, la forma en que actuaste sin preguntar, lo vale todo. Estás a cargo de la vida de doña Carmen y Elena», ordenó don Ricardo.
Cuente con eso, jefe, respondió Pedro con firmeza. ¿Pero qué va a pasar con la niña? Don Ricardo giró la cabeza y miró a Elena a través del espejo retrovisor. La luz tenue de los instrumentos iluminaba el rostro de la niña que, por un simple acto de valentía, había reescrito su destino. La niña es mi responsabilidad ahora, Pedro. No solo me salvó la vida, me recordó algo que había olvidado: la pureza de la verdad. Viví rodeado de aduladores y mentirosos. Elena es diferente, explicó. Cuando lleguemos al refugio, haré un par de llamadas. Llegaron a un pequeño pueblo escondido en la sierra y de ahí tomaron un camino de terracería hasta una finca antigua, un refugio familiar que no estaba en ningún registro moderno. Era un lugar seguro, muy seguro. Una vez instalados en la casa, ya pasada la 1:20 de la mañana, doña Carmen preparó té para ella y un café muy cargado para los hombres. Elena seguía durmiendo, ahora en una cama cómoda. Don Ricardo se sentó frente a doña Carmen en la sala con chimenea. «Doña Carmen, quiero hablarle de mi gratitud», comenzó don Ricardo. «Lo que su nieta hizo no tiene precio. Sé que ella lo hizo sin esperar nada, por pura decencia, pero yo no puedo quedarme de brazos cruzados». Doña Carmen lo miró con calma. «Mi nieta solo repitió lo que escuchó, señor Alarcón. Ella tiene el don de la verdad, y yo le enseñé a no callarla. No espere que le pidamos nada a cambio». «Y precisamente por eso», continuó don Ricardo, «haré esto. A partir de mañana, Elena y usted ya no tienen de qué preocuparse. Me aseguraré de que reciba la mejor educación privada en cualquier idioma que quiera aprender, no solo chino. Tendrá un fondo fiduciario para que su futuro económico sea completamente seguro. Y lo más importante, tendrán protección permanente y discreta, proporcionada por Pedro, hasta que el duque esté tras las rejas». Los ojos de doña Carmen se llenaron de lágrimas, pero de alivio, no de tristeza. «Dios lo bendiga, señor. Ella merece el mundo, pero yo no me atrevía a soñar tan grande. Ella ya me dio el regalo más grande, mi vida», concluyó don Ricardo. El empresario hizo las llamadas que tenía pendientes, una a sus abogados para establecer el fideicomiso de inmediato, y otra a un viejo amigo, un detective privado de élite en Madrid, para que iniciara una investigación criminal contra César del Bosque, el duque, usando la evidencia del explosivo como prueba central. La guerra estaba declarada. Al amanecer, cerca de las 6 de la mañana, don Ricardo se preparó para irse. Tenía que volver a Madrid para mover sus influencias, pero se acercó a la habitación de Elena antes de marcharse. La niña seguía durmiendo profundamente. Don Ricardo se arrodilló junto a la cama. Su rostro era angelical. En ese momento comprendió la lección más profunda de todas. La fortuna puede comprar seguridad, puede comprar empresas y lujos, pero la lealtad verdadera y la valentía nacen donde menos se espera. Su vida había dependido de la pureza de esta niña. «Gracias, Elena», susurró. «Nunca más subestimaré la voz de los inocentes». Se levantó, asintió a Pedro, que estaba en la puerta, y se despidió de doña Carmen. Al salir del refugio en el coche que lo llevaría al aeropuerto, don Ricardo Alarcón ya no era el mismo hombre. La traición lo había golpeado, sí, pero la lección de Elena lo había transformado. Iba a luchar contra el duque con todas sus fuerzas, pero ahora lo haría con un nuevo propósito: honrar la verdad y la valía de la niña que le había mostrado la luz en la oscuridad. El destino había cambiado. La conspiración de Granada había terminado, pero una nueva vida llena de protección y posibilidades apenas comenzaba para Elena, la niña que no supo callar la verdad.